Está con nosotros ya Eddie Olivares, quien es vicepresidente nacional del PRM y coordinador ejecutivo de ese partido. Muy buenos días, Eddie. Buenos días, contentísimo de estar aquí en la semana estelar. Y nosotros también, porque hasta a 4 días yo creo que usted no puede decir qué es lo que va a pasar aquí, ¿verdad? Además de que la experiencia como ex miembro de la Junta Central Electoral siempre cae en su doble condición. En este contexto. Y a propósito de eso, parecen estar un tanto agitadas las cosas en la Junta Central Electoral. A propósito de que la Alianza Rescate RD ayer llevó una denuncia respecto a un supuesto posible sabotaje, donde además están pidiendo que se auditen de forma aleatoria los equipos que van a usarse en este proceso. En el tema del sabotaje, yo creo que ese tipo de denuncia hecha por dos partidos como el de la Liberación Dominicana y Fuerza del Pueblo, liderado por dos estadistas como los presidentes Leonel Fernández y Danilo Medina, no, de ninguna manera se justifica a 5 días de las elecciones este tipo de denuncia que enrarecen el proceso innecesariamente, porque son denuncias sin fundamento, y que dos ex gobernantes saben que tienen que cuidar el proceso electoral. Los partidos son fundamentales con su apoyo para la calidad de las elecciones. En ese sentido, me resulta extraño que el Partido de la Liberación Dominicana y Fuerza del Pueblo se aventuren a hacer denuncias como estas y le hacen daño al proceso, y además son denuncias absurdas porque como el partido que en este momento tiene ganada ampliamente las elecciones del domingo va a sabotear su propio triunfo. Es decir, no tiene sentido, pero es una irresponsabilidad de esos partidos y una injustificada complicidad de Leonel Fernández y Danilo Medina en una denuncia tremendista, sin fundamento, sin sentido, y que solo podría tratarse de un intento de esos dos partidos para denunciar lo que realmente podrían intentar ellos, que tampoco lo creo, sería demasiado. Pero no puede Danilo Medina y Leonel Fernández seguir prestándose a ese tipo de planteamiento. Ellos lo que han hecho es hacerse eco de otra denuncia que ha sido divulgada por Jochi Gómez y Aquiles Jiménez. Jochi Gómez, que ha estado involucrado ¿Dónde la divulgó? En Twitter. Bueno, si tú te pones... Y lo mencionan abiertamente como parte de su denuncia. Si usted se pone a tomar un tweet y convertirlo en una denuncia de dos partidos, los dos principales partidos de oposición, eso te indica que la oposición va muy mal. Pero y la razón por la que en este momento han sido abandonados por el electorado. Pero es una denuncia irresponsable. Yo pienso que ha estado involucrado en un conflicto no es un con tema, el gobierno, como suplidor del tema de los semáforos en el Intran. Sí, es verdad, pero no es un tema de que sea Jochi Gómez, de que sea el influencer tal o el influencer tal. Es un tema de que dos estadistas como Leonel Fernández y Danilo Medina no pueden permitir eso. No pueden permitir que su partido a 5 días de las elecciones haga eso. Yo le voy a decir, por la experiencia que tenemos, los observadores internacionales que escuchan una denuncia como esa se sorprenden, y cuando tú dices, bueno, estos son el PLD y el partido de Leonel Fernández, eso no tiene justificación, y además eso no puede tomarse tan a la ligera como que el PLD y Fuerza del Pueblo denunciaron, porque es una muestra de irresponsabilidad
quizás que se ha dado pocas veces en los procesos electorales. Aquí no hay ningún problema para generar ese tipo de cosas. Doctor. Usted no puede agarrar un tuit y convertir ese tuit en una denuncia del PLD y del partido de Leonel Fernández. Eso es una barbaridad y Doctor. eso es inaceptable. Y la propia Junta debió responder con mucho más, de una manera más enérgica y llamarle la atención. Pero eso fue ayer. Bueno, ayer. Están a tiempo. No, pero inmediatamente, porque eso no es posible. Hay que tener una responsabilidad. Pero usted estaba en la Junta, usted sabe que eso no se batea de un tiro. Sí, pero que no se da ese tipo Doctor, de cosas. hay otro tema que eso es algo nuevo. que ese mencionábamos, tipo de dentro de las quejas de los partidos, es como que no le han entregado los fondos de la campaña a tiempo. Y entonces teníamos un poco el dilema de que no sabíamos exactamente cómo se desarrolla el cronograma de entrega de los fondos a los partidos. Y usted, en su condición de dirigente de su partido y ex miembro de la Junta, pudiera tal vez orientarnos en ese sentido. Eso debe entregarse. Me imagino que se va a entregar. Pero está tiempo para entregarse porque estamos a 4 días de las elecciones. Claro que sí. No sé cuál técnicamente es la razón, pero le entregaron a los partidos la mitad y es un tema presupuestario, pero debe entregarse. Lo correcto es que eso se entregue. Pero una duda que teníamos, y Laura decía, bueno, no sé exactamente, pero ¿se entrega todo el dinero junto o se entrega una parte para febrero y una parte de las elecciones de mayo? ¿Cómo se maneja? La ley no lo establece. No lo establece. La ley no lo establece. ¿Y quién lo establece? Pero yo es una situación presupuestaria. Y la ley no dice que debe ser todo no dice junto. que se pueda dividir. No, ni dice que debe ser todo pero junto. Se sabe que ha pasado, lo más importante es... Pero ¿cuál ha sido la práctica, entonces? La práctica ha sido entregarlo juntos. Pero la ley no lo establece, pero yo estoy de acuerdo que se entregue juntos. Y yo estoy convencido de que el presidente también. Eso me imagino que se entregará ya en estos días. Pero no es muy tarde ya para entregarlos. Nunca es tarde, nunca es tarde. Son 4 días. Nunca es tarde. Pero yo pienso que el Partido de la Liberación Dominicana, Fuerza del Pueblo y los demás partidos conviene que se le entregue para que tengan esos fondos. Conviene que sea así. Y porque el día estuvo agitado ayer, el otro tema que surgió con el tema electoral y que ha llamado muchísimo la atención es que parece haber un desacuerdo entre la Junta Central Electoral y la Procuraduría Electoral respecto a quién tiene que conocer sobre las denuncias de uso de recursos del Estado en el proceso electoral. El presidente de la Junta había dicho que eso le correspondía al procurador electoral, pero ahora el procurador electoral dijo ayer que eso le corresponde a la Junta Central Electoral. ¿No es un tema demasiado importante como para que a esta altura esté indefinido a quién le corresponde? Claro, debería estar muy definido. Y la ley en ese sentido tiene algunas ambigüedades y requiere de una reglamentación que le dé concreción a la ley en ese sentido. Los fiscales electorales, las fiscalías electorales, con excepción de Panamá, nunca han sido tan efectivas las fiscalías especializadas. El principal éxito ha sido en Panamá, donde hace 40 años, qué sé yo, que existe, pero la experiencia no ha sido igual, replicada en muchos lugares. De todas maneras, debo decir, y sin estar fundado en mi condición de dirigente del PRM, que en ningún proceso electoral se había limitado tanto el tema del uso de recursos del Estado. Por primera vez un partido de gobierno asume el discurso del cumplimiento de los 3 pilares básicos de la Constitución, que son el cumplimiento que está a cargo de la Junta Central Electoral
y de las juntas electorales, de conformidad con el artículo 211 de la Constitución, de garantizar que las elecciones sean objetivas, libres, transparentes y equitativas, que ha sido la principal lucha de la oposición y siempre fue acompañada de la sociedad civil. En esta ocasión hemos sido nosotros los que desde el principio hemos hablado de la importancia de que se cumpla lo relativo, sobre todo a la transparencia y la equidad. Pero eso no quita que se haya dado una denuncia formal con relación al tema. Se da, pero hay una denuncia irresponsable también de la oposición en ese sentido, como parte de un maratón de denuncia. Todos los días hacen una denuncia, aunque sea algo que haya colocado alguien en un tuit y lo convierten en denuncia, porque es la manera de ir preparando las condiciones para justificar la amplísima derrota del día del domingo 18, porque ¿cuál es el problema? Yo siempre, usted lo sabe, propugné porque se mantuvieran las elecciones separadas y fueran elecciones de medio término. Cuando se hizo la reforma del 10, se estableció que fueran separadas el mismo año y yo advertí que eso iba a hacer mucho daño. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el problema? ¿Y por qué este tipo de denuncia y todas estas cosas? Porque 3 meses después del domingo tenemos elecciones presidenciales y congresuales. Quien gane en febrero gana mayo. Bueno, incide mucho, es decisivo. Si el triunfo es amplio, ya el otro no tiene nada que buscar. Entonces, ¿qué ocurre? En términos prácticos, los alcaldes que buscábamos evitar los arrastres siguen siendo arrastrados por los partidos en gran medida. No en términos prácticos. No, el partido como plataforma juega un papel importantísimo. No es lo mismo usted ir de candidato de un partido que tiene un 20% de simpatía, de intención de voto, que ir de un partido que tiene un 50, por ejemplo. El que va en un partido que tiene un 50, aunque no sea un buen candidato, tiene la posibilidad tiene una ventaja relativa de ganar una candidatura. ¿Por qué? Porque pesa mucho en este país todavía el partido. Entonces, los candidatos del PRM tienen una ventaja frente a los demás. Pudiera revisarse. Pero yo quería decir antes, don Percio, porque esta parte es interesante para tenerla en cuenta en el futuro. Miren, la separación de unas elecciones con 3 meses de diferencia solo se produce aquí. Y fue un error de la reforma del 10. Que producto de la presión de algunos sectores, y yo creo que el propio Leonel Fernández estaba de acuerdo con las elecciones de medio término. Llegamos a conversar sobre el tema. Es decir, ¿a usted le gusta con 2 años de diferencia? Es que usted tiene la siguiente posibilidad. O usted la separa con por lo menos 1 año, que es lo que ocurre en cualquier lugar, menos aquí. Y en 1 año, el que gana 1 año antes, aunque sea un triunfo amplio, tiene la posibilidad de cambiar esa realidad en el siguiente año. Entonces, si a usted le fue mal en esas elecciones, 1 año antes, entonces realiza las actividades correspondientes, da los pasos convenientes para entonces recuperarse. Si es de medio término, que es lo ideal, entonces te juzgan al gobierno los primeros 2 años a través del municipio. Entonces, el gobierno realiza cosas en los barrios. Aquí los barrios empezaron a hacer bachado y todo eso, con las elecciones de medio término. No le prestaban atención. Entonces, ahora se le presta atención a las comunidades, se le prestaba en medio término y en las presidenciales. Luego, ahora no, porque ahora a 3 meses. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué la desesperación del PLD y Fuerza del Pueblo? Porque en 3 meses no da tiempo de recuperarse. Entonces, lo conveniente es que la separación de las elecciones, para que tenga el efecto deseado, desde el punto de vista puramente electoral, es conveniente que sea 1 año o que se unifique. Pero como usted tiene 2 posibilidades, o medio término, o por lo menos 1 año, o unificarla y celebrarla todo el mismo Para eso día. tendría que modificarse la Constitución. Es que cuando se modifique la Constitución,
ese tema hay que resolverlo. Tú no puedes tener separadas las elecciones por 3 meses. Además, usted está gastando recursos innecesarios. Hágala una sola vez. ¿Tiene el PRM planes de promover una reforma constitucional? Hay que esperar. Es un tema del presidente. El presidente llegó con la intención de ser un presidente renovador. Él va a tener ahora la oportunidad en los próximos 4 años de hacer muchas reformas que no pudo ahora. En un cuatrenio con la peor pandemia de los últimos 100 años, en el que tenía que concentrarse primero en preservar la vida del pueblo dominicano, que lo hizo bien, y eso fue reconocido por la comunidad internacional y las agencias especializadas como el presidente del gobierno que tuvo la mejor gestión ante la crisis. Él ha dicho que si luego vino la amenaza de la crisis alimentaria, que producto de su buena gestión no nos afectó en el país. La crisis económica, la guerra de Ucrania. Entonces, todo esto quizá le impidió hacer la reforma que podrá hacer a partir del próximo 16 de agosto y que yo sé que la va a hacer. Eddie, quiero preguntarte, volviendo a las denuncias de los partidos opositores, ellos han pedido a la Junta Central Electoral también una auditoría forense aleatoria a los equipos que se van a utilizar en los comicios. A 4 días, ¿esto es posible? Bueno, han pedido una auditoría aleatoria y que se acapele. Y una forense. Ellos van a pedir todo. Es posible que pidan una auditoría y que esa auditoría la haga Bill Gates en persona. Pues, definitivamente, que venga Bill Gates y que la haga en persona. Todo lo imposible y lo posible lo van a pedir, porque hay que justificar la derrota. Esa es la razón. Entonces, pero la auditoría de los equipos a 4 días, bueno, es otra cosa. Entonces, ¿por qué usted la pide a 4 días? ¿Por qué no la pidió? Aleatoria que ellos piden. Bueno, pero la auditoría... ¿Sería posible en la experiencia suya hacer una auditoría aleatoria de los equipos que por demás ya están distribuidos? Bueno, yo haría lo que sea para que ellos no justifiquen mañana de conocer la voluntad popular, y ahí el precedente del algoritmo y toda esta cosa, pero yo creo que es una irresponsabilidad venir ahora a 4 días. Nosotros la pedimos hace tiempo, porque lo correcto es, y se hace, que se hagan todo tipo de auditoría a los equipos, a las unidades. Entonces, para que en las elecciones del 10, del 12, yo siempre planteé auditoría con tiempo, con mucho tiempo, pero siempre las auditorías son convenientes para los procesos, y lo que pienso es que la han hecho tarde. Ya la Junta Central Electoral distribuyó todos los equipos. Bueno, si quiere, podría tener sentido si hacerla ya en el territorio, si esos equipos ya están todos instalados en los colegios electorales, si las escuelas cerraron ya y entonces ya los equipos lo instalaron. Entonces, todo eso sí es posible, como ellos, de la forma que lo están planteando, pero esa es una de los planteamientos que tienen el solo propósito de mañana justificar la derrota. Entonces, yo pienso que el presidente Medina, presidente Fernández, deben llamar a la cordura a sus dirigentes, a sus delegados. A sus delegados, el partido, porque no son los delegados. Los delegados sencillamente hacen lo que les manda la dirección del partido. Doctor, volviendo a la inquietud de Laura sobre la reforma constitucional, posible reforma constitucional. Que Laura tiene su experiencia electoral también. Sí, también. Sí, es como ustedes dos pueden dar un buen diálogo. El presidente ha dicho que si gana, completará las reformas, ha dicho él. Y de hecho el gobierno tuvo un intento de reforma constitucional que no prosperó, entre otras cosas. ¿Han pensado en esto ya 3 años, casi, 4 casi años que tiene el gobierno, de cuáles aspectos se tocarían en esa reforma, una posible reforma constitucional? Bueno, el presidente ha hablado del Ministerio Público, hacer una reforma
que le dé mucho más independencia funcional al Ministerio Público, en la que la Procuraduría General de la República tenga las funciones correspondientes a un fiscal general, a un procurador general, y crear el Ministerio de Justicia que se encargue de trazar la política criminal del Estado, y además de otras funciones que les corresponderían al Ministerio de Justicia, que existió antes y luego fue eliminado y creada la Procuraduría con todas las funciones que tienen. Y entonces ahora la creación del ministerio, ese es un tema. Pero hay otros que 14 años después de la reforma amplísima que se hizo en el 2010, la reforma del presidente Fernández, que pueden ir adaptándose a este tiempo, que ha sido una década intensa en lo que tiene que ver con los grandes cambios. Por ejemplo, ¿qué usted entiende que sería una materia importante revisar en este momento, fuera del tema del Ministerio Público? Público? Sobre todo porque usted fue parte del Ministerio Público. Sí. Bueno, hay temas al margen del Ministerio Público que la Constitución también debe ir consagrando, como son los temas mismos relativos a los cambios, para hacerlo en sentido general, porque ya veremos cómo lo presentará en caso de que se haga el Ejecutivo. Y por supuesto con la reforma, una reforma constitucional debe ser consensuada también. Por lo tanto, a veces el presidente tiene una visión sobre un tema y producto de la conveniencia de la reforma, entonces renuncia a ese criterio y para que la reforma se produzca, como quizá ocurrió en el 10, con el presidente Fernández. En ese sentido, hay aspectos que siempre son convenientes actualizar. El tema, el tema más complejo siempre en la Constitución es el que no se toca, el de la reelección. Se ha cambiado varias veces. De las 39 veces, muchas de ellas han sido razones para cambiar la Constitución. Sí. ¿Cuál es su visión? 37 han sido exacto, de las 39, 37 han tenido que ver con eso. Han tocado eso. ¿Cuál es su visión? ¿Que se mantenga el esquema 2 años y no más? ¿Que se mantenga la alternabilidad de uno sí, uno no? ¿Cómo usted lo visualiza? El modelo norteamericano que tenemos, para mí, es el ideal. Usted tiene la posibilidad de gobernar 8 años. Y en 8 años usted puede hacer lo que pensó hacer, independientemente de que algunas cosas, por razones que a veces se imponen al deseo de un presidente, no pudiera ser. Y ante una Pero en 8 años, usted puede convertir en realidad sus sueños. Y ahí se comprueba si era posible realmente convertirlo en realidad. La tendencia del partido es respetar eso. El esquema americano, más que por mandato, por cultura, ha tenido que quien intenta 2 veces ser presidente no vuelve más. Sin embargo, en el caso de Donald Trump ahora se ha verificado que él ha querido volver. ¿Usted sería partidario de que se le permita 2 periodos presidenciales ejecutarlo o que se le permita 2 intentos de candidatura y gane o pierda, no pudiera postularse más? Sí, yo estoy de acuerdo con 2 intentos, porque el tema son los 8 años. En 8 años, lo que usted no hizo en 8 años, realmente no necesariamente lo va a hacer en 12. Además, si usted tuvo su oportunidad de 8 años,
¿Para qué necesita 12, 10? Ya es un concepto monárquico. Está relacionado con el desarrollo del liderazgo político. En el caso de los norteamericanos, la razón es porque los fundadores de los Estados Unidos, los padres fundadores, precisamente salieron de Inglaterra buscando un país en el que hubieran gobernantes que no fueran monarcas. Entonces ellos, incluyendo Washington y Madison, todos estuvieron muy preocupados por eso. Entonces Washington puso el ejemplo. Bueno, cuando alguien quiere más de 8 en Estados Unidos te dicen, ¿y tú te crees superior a George Washington? Exacto. Washington, cuando cumplió los 2 periodos, le plantearon sus amigos, no, pero usted debe seguir, y él se negó. Luego, el único que gobernó más de 2 periodos fue Franklin Delano Roosevelt. Y si no se muere fuera presidente todavía. De la guerra, y gobernó 4. Ahora bien, luego entonces se institucionalizó en la Constitución con una enmienda, y entonces se determinó que se garantizó que nadie pasara de los 8. Pero 8 años, ya sea consecutivo o no, es un tiempo razonable. Los mexicanos es un sexenio, y usted dice, bueno, los mexicanos dijeron, en 6 años usted tiene la oportunidad de convertir en realidad su visión sobre la nación, sobre el Estado. Yo creo que 8 años son suficientes, como en los Estados Unidos. Usted aspira 4 años, usted aspira el primer mandato. Si después usted no tiene el apoyo popular, entonces tener otra oportunidad, otras, para poder completar 8 años. Eso Doctor, yo estoy de acuerdo. Gracias por haber estado con nosotros, señores. Pero quiero decir que en el Partido Revolucionario Moderno ese tema no se ha tocado. O sea, el tema relativo a la reforma constitucional, ni en torno, mucho menos en torno a tocar ese tema, no ha sido planteado absolutamente por nadie. Muy bien. Bueno. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Despedimos a Eddie Olivares, vicepresidente nacional del PRM y coordinador ejecutivo de este partido. De esta forma llegamos al final de esta entrega. Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana.